Atención con esta información del ámbito de la salud, porque al parecer las bajas temperaturas que estamos sintiendo no son suficientes como para matar a los mosquitos Aedes aegypti que transmiten enfermedades como el dengue, zika y chikungunya. Las autoridades del CENEPA están preocupadas porque se están registrando altos índices de infestación larvaria en barrios de Asunción y Departamento Central. Waldir, contanos más al respecto. Adelante. Así es, compañeros, ingresó el frío a nuestro país y con esto se espera a que pueda disminuir el índice de justamente criaderos de mosquitos en diferentes ciudades. Aún así, hay ciudades del departamento central que aún tienen un porcentaje bastante elevado. Hablamos de Ñemby, por ejemplo, que tiene con un 18.39%. Igualmente San Lorenzo, 13.78%. San Antonio, 15.2%. Y Upané, que está con un poco de 17.05. Asunción actualmente se mantiene con un 6.17%, nos decía justamente el licenciado Edgar Sanabria aquí desde el CENEPA. Obviamente sigue siendo un porcentaje bastante elevado para Asunción porque lo recomendable es de 1% para abajo, nos decía. No aparecen muchos pacientes o por lo menos muchos casos de dengue, pero sí se mantiene todavía estos índices elevados y entonces se está trabajando desde el CENEPA para poder disminuir y se espera también con este clima que pueda ir disminuyendo este porcentaje elevado para Asunción, 6.17%. Acerca de algunas recomendaciones que se sigue dando desde el CENEPA, nos comenta el licenciado Edgar Sanabria a continuación. Se mantiene ese nivel de índice de infestación y necesitamos que la población nos colabore en el sentido de la eliminación de criaderos. Que esa es la vacuna, es lo que decimos la solución con respecto a, y no solamente la fumigación. La fumigación es la última etapa del control vectorial. La primera etapa es la eliminación de criaderos, que es el control físico, y lo complementamos con el rociado focal o espacial, y eso depende de la aparición de casos. Tenemos un porcentaje de aproximadamente 25% de viviendas que no podemos ingresar. ¿Por qué? Porque están cerradas, son renuentes a que se ingresen las casas y otras están deshabitadas. Ese 25% para nosotros es un problema grande porque pueden haber mosquitos, pueden haber criaderos con larvas y no podemos acceder a esas casas. En las otras casas sí podemos acceder y se realiza la eliminación de criaderos. Pero como no hay recurso humano que aguante ingresar en todas las viviendas del Paraguay, entonces solamente trabajamos en puntos estratégicos, lugares, lo que abarca el recurso humano. Un dato no menor a tener en cuenta, lo decía el licenciado Sanabria, es que la gente se acostumbra a solamente derramar agua de un recipiente que donde se acumuló y donde el mosquito pudo haber puesto sus huevos, lo decía el licenciado Sanabria. Aquellos huevos del mosquito pueden permanecer ahí durante prácticamente un año, lo decía. Quiere decir que si uno derrama el agua pero no limpia el recipiente, se queda seco ahí y en caso de que vuelva la lluvia y se acumule nuevamente agua en ese recipiente, vuelve a flotar o vuelve a criarse esos mosquitos que habían puesto los huevos en ese recipiente, lo decía el licenciado Sanabria. A tener en cuenta eso y por supuesto también los floreros, por ejemplo, bebederos de animales que se tenga dentro de los domicilios, evidentemente también la responsabilidad ya corre por cuenta de los propietarios. Lo decía el licenciado que en muchos casos ellos llegan a las casas para poder hacer la eliminación de los criaderos y hay personas que por ejemplo no aceptan a que estos funcionarios puedan ingresar, otros que aceptan pero sin ninguna responsabilidad también porque se observa los criaderos de mosquitos dentro de las casas y esos trabajos ya deberían de correr por la cuenta de los propietarios de las casas. Así que a tener en cuenta esto, señoras y señores, que aún continuamos con el índice elevado y por supuesto también con algunos que otros casos que aparecen en los centros asistenciales. A tener en cuenta las recomendaciones realizadas desde el CENEPA. Asimismo, Waldir, es importante no bajar la guardia, es primordial salir de las casas y revisar los patios, eliminar los criaderos en estos días que no tendremos lluvias y como decía uno de los carteles, depende de nosotros controlar estas enfermedades.